Mas no solo pudieron pecar los ángeles, sino que de hecho pecaron muchos de ellos. Así nos lo enseña el Concilio de Letrán, el cuarto para ser exacto, donde dice lo siguiente: el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios, buenos naturalmente, mas ellos de sí mismos se hicieron malos. Encontramos también en el libro de Job, donde hace su reflexión o su meditación en medio de su dolor, que dice lo siguiente: he aquí que en sus mismos ángeles halló Dios maldad. También encontramos una afirmación severa de Jesús, donde nos deja bastante claro y es bastante tajante al decir la sentencia tan terrible que cualquier alma puede escuchar, que dice que así como nosotros lo podemos escuchar y es tan terrible, también así fue para los ángeles. Dice lo siguiente: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. En otra parte del Evangelio, Jesús se refiere a los judíos diciendo lo siguiente: vosotros descendéis de vuestro padre, el diablo, y quieren poner por obra los intentos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de toda mentira. San Juan también nos da una afirmación que nos deja ver entre líneas el grave pecado de los ángeles. Dice lo siguiente: el que obra el pecado es de la progenie del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. San Juan nos deja bastante claro que el principal objetivo de la venida de Jesús fue el deshacer las obras del demonio y sobre todo el librarnos de estas tinieblas. ¿Cuánta importancia le dio Jesús a estos ataques tan crueles que nos hace el demonio día a día? Y esto tiene su raíz en esto que es el gran pecado de los ángeles. San Agustín es muy vigoroso y muy concreto y nos dice un punto interesante acerca de este pecado que cometió Luzbel y sus ecuaces para con Dios. No perdamos el hilo, estamos analizando el pecado de los ángeles que provocó este cataclisma, esta catástrofe que todavía hasta nuestros días nos afecta. Y más que nada, aquí es la raíz, aquí es donde está la raíz de todo sufrimiento y de todos los males que padece el hombre, que padeció y que va a padecer. Continuando con la doctrina de San Agustín, dice lo siguiente: pecaron los ángeles y se hicieron demonios, cuyo príncipe es el diablo, y los que no pecaron pudieron pecar. Y si hay alguna criatura racional a quien se le conceda la impecabilidad, ese don no lo tiene de su propia naturaleza, sino de la gloria de Dios, y consiguiente, solo Dios tiene la inmortalidad, pues no puede mudarse ni pecar. Hacemos un paréntesis aquí. ¿Hay almas que tienen el don de impecabilidad? Sí. Aparte de Jesucristo, sí. Y una de ellas es la Virgen. La Virgen no pecó por ningún motivo. Mas sin embargo, este don no lo tiene la Virgen por ser ella propia, sino lo tiene porque Dios se lo concedió. Es algo que tenemos que tener bien en cuenta, porque
Dios, Jesús, no pudo haber pecado porque es Dios mismo en la segunda persona. Pero hay otro tipo de personas que sí se les concede este don, son gracias especiales, que no las deja caer en el pecado, pero la que podemos hacer mención y más concreta es la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos hacer aquí una pregunta en este aspecto que dice: ¿en qué consistió ese pecado que provocó la catástrofe en la jerarquía angélica? Todos los teólogos, o al menos los más serios, porque ahorita han sacado unas corrientes teologales que no responden a la realidad, y más que nada responden a Lucifer. Pero los teólogos serios están de acuerdo en que el pecado de los ángeles consistió en la soberbia. La escritura nos lo deja ver claramente en Tobías, cuando inculca a su hijo, entre otros consejos que le da, le dice lo siguiente: nunca permitas que la soberbia domine en tus palabras o en tu interior, pues de ella tomó principio toda perdición. La Iglesia Católica, también en sus doctrinas de la Iglesia, en sus doctrinas, valga la redundancia, llama al demonio el caudillo de los soberbios. Y un sabio nos enseña que el pecado más grande es la soberbia. También finalmente, San Pablo, en uno de sus textos, dice que ningún teófito se ha hecho obispo, dado por razón el peligro de que, hinchándose de la soberbia, caiga en el mismo juicio del diablo, haciéndose partícipe de su pecado. Como los textos que nosotros estamos dando son para que reflexiones, te invito a que no despegues de aquí en adelante el ojo de estos puntos. Y sobre todo que te quedes con el conocimiento de que es la soberbia lo que hizo todo este hueco en el cielo. La soberbia de Luzbel fue la que trajo la desgracia para todos los hombres. Con eso es muy importante porque no pierdas el hilo. Es la soberbia, el pecado grande por el que se originaron todos los pecados. Es muy importante que lo tengas en cuenta. A este pecado de soberbia también le sigue otro, que es la envidia. En los ángeles tuvieron envidia de Dios, pero más que nada Luzbel fue el que arrastró a todos los demás. Tuvo envidia de Dios y de su incomunicable sabiduría. Según el mismo libro de la sabiduría nos deja entrever entre líneas este aspecto, donde dice: por envidia del diablo, la muerte entró en el orbe de la tierra, y sus secuaces la imitan. También los santos padres, como San Jerónimo, dice que la soberbia fue la arrogancia del delito y la ruina del diablo. San Juan Crisóstomo también hace una pregunta donde dice que ¿qué cosa peor que la locura? ¿Qué cosa más loca que la arrogancia? También el sabio dice que el principio de la soberbia no es conocer al Señor, el principio de la soberbia es no conocer al Señor. Es el principio de la soberbia. No hubiera sido arrojado del cielo ni convertido en demonio el ángel, sino se hubiera manchado con este crimen. Es muy importante que tengas en cuenta todo lo que abarca la soberbia. Dice, esto fue lo que lo despeñó él, su soberbia, su envidia, lo que lo arrojó a lo más profundo del infierno. San Agustín lo volvemos a encontrar, que también nos vuelve a exponer su sentir a causa de esto. Dice, cuando se indaga la causa de
mísera caída de los ángeles malos, ocurre con razón esto, que apartándose del que es sumo bien, se pusieron por fin a sí mismos, que no son el bien sumo. Y ese vicio, ¿qué otra cosa es sino la soberbia? San Agustín nos explica que el mismo demonio, con la soberbia y la envidia, se apartó del sumo bien, que es Dios. Puede sonar que esto es pasado, puede sonarte como que es historia o que es un mito, pero quiero que sepas que ese momento tan difícil de prueba los ángeles ya lo vivieron y por lo tanto ya están en su lugar. Asimismo nosotros en este momento también estamos viviendo la soberbia. ¿Cuánta gente soberbia no vemos en este mundo? Y por ende, los que mueran o los que muramos podemos acabar como los ángeles. San Agustín también nos dice, para finalizar esta cita, que por eso la soberbia es el comienzo de todo pecado. Ya lo venimos diciendo. Un resumen cristiano dice: el principio del caer fue el maldito ensoberbecerse de aquel a quien contemplaste, amando con todo el peso del mundo. Al que contemplaste anonadado, me equivoqué, con todo el peso de este mundo. Volvemos a insistir otra vez en la soberbia y en la envidia. Hay otro punto interesante que marca la fuente que estoy consultando, que es del padre Urrutia. Dice: consistió el pecado de la soberbia del ángel en que deseó ser como Dios, no que desease la igualdad de naturaleza con el infinito, pues veía muy claro lo absurdo de pretensión, sino la semejanza con él, en un grado que no puede convertir a la criatura. En español, dice que uno de los grandes puntos del demonio en cuanto a su soberbia es que deseó ser como Dios, no con su propia naturaleza, porque nosotros somos de una naturaleza distinta que es criatura, y Él es de una naturaleza distinta que es creador. Estos temas son muy difíciles, pero vámonos entendiéndolo así de lo más sencillo. El diablo quiso ser como Dios, sentir envidiar el privilegio de ser Dios, y eso fue lo que lo llevó a cometer este crimen. Quería él obtener la plenitud o la plena felicidad y quiso quitar del trono al que lo trajo a la existencia sin depender de Dios. En otra cita del mismo padre dice: grande fue la arrogancia, y como toda soberbia lleva la envidia, y también lleva una insubordinación. Entonces, los ángeles, en principal Luzbel, cuando sintió la soberbia, cuando sintió la envidia en su corazón, en su ser, poder decirlo así, por lo tanto, también se rebeló contra Dios. Un pecado te lleva al otro. Aquí es donde, por fin, los ángeles no quisieron saber nada de Dios. La soberbia lo alejó, la envidia también, y por lo tanto dejaron o quisieron ser insubordinados, o sea, no quisieron depender más nada de Dios, y fue donde se resonó el grito de rebelión que Luzbel y sus ángeles retumbaron los cielos con ese famoso grito que dice no servian, que quiere decir no serviré. Consiguiente al apetito de ser bienaventurado en sí mismo, sin sujeción a Dios, se siguió en el demonio el afectar el principado de todas las cosas, a semejanza de su Creador. Por eso, al tentar a Cristo,
Le dijo el demonio muy amablemente o arrogantemente: yo te daré todo esto si te postras y me adoras. Ese era el sueño de Luzbel. Desde un principio quiso sentirse como Dios, y desde un principio quiso gozar de la bienaventuranza, cosa que solo le pertenece a Dios. Hay una cosa muy importante que podemos también entender. ¿Por qué fisura, por qué grieta, hendidura pudo penetrar el pecado en estos puros espíritus si son seres muy inteligentes? ¿Cuál fue el proceso psicológico de su caída? ¿De dónde tomó origen? ¿Cómo pudieron ellos, pecar, en pocas palabras, si eran muy inteligentes? ¿Qué mala inclinación tuvieron por la arrogancia? No lo podemos entender nosotros, si ellos no tienen tantas deficiencias como las tenemos nosotros. Son seres superdotados, son seres en cierta forma privilegiados porque gozan de poderes que nosotros no tenemos. ¿Por qué, por qué ellos tuvieron que pecar? ¿Cuál fue la grieta? ¿Cuál fue lo que los llevó a cometer ese tipo de pecados? El santo doctor Santo Tomás de Aquino nos dice algo importante. La primera raíz de la culpa de los ángeles estuvo en el defecto de consideración de aquellas cosas que debían haber considerado. En español, Santo Tomás dice que el problema de los ángeles estuvo en que dejaron de considerar a Dios, dejaron de encauzar su fuerza y su voluntad a la voluntad divina que es la de Dios, y esto los llevó a cometer grandes errores que fueron estos. Te lo vuelvo a repetir, ¿cuántos errores nos estamos cometiendo nosotros también aquí? Lo mismo, parece como que el demonio nos quiere hacer correr su misma suerte y por ende nos quiere hacer que tomemos la decisión que él tomó para que estemos junto con él. Porque muchos seres humanos queremos desencajar nuestra voluntad. ¿Por qué? Pues porque creemos que estamos mejor sin Dios. Dice un profeta lo siguiente: desolada está la tierra, lastimosamente, porque no hay quien reflexione en su corazón. El demonio no reflexionó, solo actuó y cometió ese gran error que, ¿sabes qué? Nosotros también lo estamos cometiendo. Pero es muy importante que observes esos puntos. Y como un abismo, o como de un abismo se cae a otro, y como de un fango te hunde en otro fango, a este pecado de soberbia y de envidia se siguen en los ángeles otros muchos. Formalmente, por ejemplo, son la idolatría, la infidelidad, la presunción, el odio, la blasfemia, la discordia y la desobediencia. Fíjate cuántos defectos que los ángeles malos, que son los demonios, nos inculcan. Es muy importante que tengamos en cuenta porque en el ser humano se ve mucho esto. Mucho se está viendo. Y te lo vuelvo a repetir. De aquí es la raíz para que tú entiendas todos los males que van a pasar y que han pasado y que están pasando en este tiempo. Hay otros pecados que no pueden existir formalmente en los ángeles por ser impropios de su ser espiritual. Tales son como la avaricia, la codicia de las riquezas materiales y la pereza, que dependen del fardo corporal que llevamos. Los ángeles contraen estos pecados porque conocen de ellos muy bien y saben que con estos pueden inducir al hombre al alejarse de Dios. Hay un punto importante para cerrar esta parte 2. El gran Bossuet
con mucha elegancia, con mucha claridad, nos describe la caída de Luzbel. Y lo voy a leer textualmente para que tratemos de entender quién era el demonio y sobre todo qué gran error es querer alejarse de Dios y qué pecado tan grande es la soberbia, que es la madre de todos los pecados. Dice Bossuet lo siguiente: como un querubín extendías tus alas brillantes en el monte de Dios, en medio de fulgurante pedrería, perfecto en tus caminos, desde el instante de tu creación, hasta que la iniquidad tuvo entrada en ti. ¿Cómo se encontró ahí y por dónde entró? El error ha podido deslizarse en medio de tantas claridades, y a la depravación y a la iniquidad entre tantas gracias. Verdaderamente, todo lo que ha sido sacado de la nada conserva siempre algo de ella. Había sido sofisticado, pero no era santo como Dios, cuya voluntad es la norma de un libre albedrío indefectible. Una de tus hermosuras consistía en estar dotado de libertad, pero no como Dios, cuya voluntad es la regla y cuya libertad no puede fallar. Espíritu soberbio y desgraciado, te deleitaste en ti mismo, admirador de tu propia hermosura. Allá te sirvió de lazo, dijiste: soy hermoso y perfecto y resplandeciente de luz. Y en lugar de remontarte en la fuente de donde te venía este esplendor, quisiste contemplarte en ti mismo. Y así es como exclamaste: subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo. Como un nuevo Dios, quisiste gozar de ti mismo, criatura subliminada por la gracia de tu Creador. Afectaste otra elevación que te fuese propia, y quisiste levantarte un trono encima de los astros, para ser como Dios de ti mismo y de los otros espíritus luminosos, que trajiste a la imitación de tu orgullo. Y he aquí que de repente caíste, y nosotros que estamos en la tierra te vemos en el abismo debajo de nosotros. Tú lo quisiste, ángel soberbio, y no es menester buscar otra causa de tu defección que tu voluntad propia. La soberbia del primer pecado ha pasado a los que siguen. De esta manera Lucifer ha sido fundador de tantos errores y de tantos males que vive la humanidad.